Iglesia Oasis, queremos darte la bienvenida a nuestro servicio esta tarde. Yo sé que Dios tiene cosas buenas preparadas para ti, ahí donde tú te encuentras. Creo que Dios tiene algo especial y quiero compartirte lo que dice Filipenses, el capítulo 3, el verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y sabes, nuestra ciudadanía no está en este mundo, aunque vivimos en este planeta Tierra, aunque nuestra credencial diga una dirección, tu acta de nacimiento dice dónde tú naciste, de dónde tú eres. Hay una ciudadanía que es más real que esta ciudadanía terrenal y es una ciudadanía celestial, y Cristo nos ha comprado a precio de su sangre, nos hizo acercarnos nuevamente al Padre Celestial, y ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, y con paciencia esperamos como Cristo Jesús por segunda vez venga y estemos con Él eternamente. Y sabes, mientras esperamos, ¿por qué no cantamos a Dios? ¿Por qué no alabamos con todo lo que tenemos? ¿Por qué no escuchamos la palabra que Él tiene para nosotros? Y aquí vas a ver cómo Dios va a comenzar a hablar a tu vida. Vamos. Amén. Oh, gloria a Dios. En este tiempo queremos, Señor, entregarte lo mejor de nuestras vidas. Oh, aleluya, Señor. Y tú que estás desde tu casa, te voy a invitar a que eleves tu canto con nosotros. Amén. Así que te voy a pedir que desde tu lugar nos apoyes con tus palmas, porque este es un tiempo glorioso para nosotros. Y vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Canta con nosotros. Dios, que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los cielos le obedecen, una palabra es suficiente.
siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Agradecerte porque podemos estar en tu palabra, porque podemos estar oyendo de tu palabra y escuchando la voz del Espíritu Santo que nos ministra, la voz del Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas que tú nos has dado a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, amén. Qué bendición es poder reunirnos, qué bendición es poder tomar el tiempo para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Qué privilegio es poder saber que su voluntad la encontramos en la Biblia. La voluntad de Dios para nuestra vida está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y hoy en este día queremos darte la bienvenida a este servicio, a esta reunión. Sabemos que Dios tiene un plan, Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Y esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para estas semanas, para estos últimos meses es: en Dios confiamos. En Dios confiamos. Y algo que nosotros podemos saber por el cual podemos depositar nuestra confianza totalmente en Dios y totalmente en su palabra, es porque Dios habla a nosotros principalmente a través de la Biblia. Que Dios habla a nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. Y es por eso que nosotros podemos confiar y podemos descansar en su palabra, porque Él confirma su voluntad a través de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado cómo es que podemos imaginar cómo es que surgió este mundo, cómo surgió este universo. Y yo quiero que tú y yo me acompañes al libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento y vamos al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y fíjate lo que dice esta escritura, está impresionante lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios y lo que hoy Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo fue constituido el universo? ¿Cómo surgió este mundo? Si tú y yo hemos tenido esa pregunta, Dios dice en Hebreos 11:3
que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Este universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que Dios, aunque tú y yo no habíamos, aunque el universo parecía que no existía, aunque el mundo pareciera que no existía, en el corazón y en el propósito de Dios ya existía el universo, ya existía este mundo. Y la razón por la cual Dios creó el universo y creó el mundo que nos rodea es para poder colocar a sus hijos y a sus hijas en esta casa, en este universo, en este mundo, y que sus hijos y sus hijas pudieran tener todo lo necesario para vivir en esta tierra con la bendición de Dios. Entonces podemos ver cómo este universo fue constituido por la palabra de Dios. Y podemos ir a la Escritura y podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Estamos viendo cómo es que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, porque Dios, a través de su palabra, Él creó el universo. Él, a través de su palabra, hizo todo lo que tú y yo vemos. Aún Él, a través de su palabra, nos hizo a ti y a mí. Dios dijo aquí en Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis capítulo 1, versículo, 26, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Fíjate cómo en la mente de Dios las primeras palabras que salieron de los labios de Dios para el hombre y para la mujer: y los bendijo Dios. Esto es algo tan importante porque estamos hablando, en Dios confiamos. ¿Y dónde vamos a encontrar el pensamiento de Dios? ¿Dónde vamos a conocer el corazón de Dios? A través de la Biblia. Él ha dejado una Biblia, Él ha dejado la palabra de Dios para que podamos conocer los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, y podamos conocer la manera en que Dios opera, la manera en que Dios funciona. Y lo que primero que podemos ver es que Dios es un Dios de fe, porque dice: por fe fue constituido el universo, por la palabra de Dios. Dios es un Dios que opera por fe, y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que tú y yo también, nuestra manera de operar debe ser por fe. Pero ¿fe en qué o en quién? Fe en la palabra, fe en las promesas, fe en lo que Dios ya ha provisto para nuestra vida y que está escrito en la Biblia, que está escrita en este libro. Fe en su palabra, fe en su palabra. Esta palabra tiene el poder de crear. Y es por eso que nosotros podemos ver que tenemos a un Padre Celestial que es creador a través de su palabra. Y por eso es que confiamos en su palabra. Confiamos en su palabra porque su palabra dice,
La palabra de Dios, esta palabra que tú y yo tenemos, es una palabra que da vida. Dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 está hablando de un hombre de fe llamado Abraham. Y dice en el capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Fíjate bien cómo es tan importante lo que tú crees. Dios nos está diciendo hoy que Él constituyó el universo con palabras. Y Él nos está diciendo hoy que Él sostiene nuestra vida con su palabra. Quiero que nuevamente me acompañes a Hebreos capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 1. Hace rato estuvimos en el capítulo 11, pero ahora vamos al capítulo 1 porque estamos viendo que Dios sigue sosteniendo el universo con su palabra y el Dios sigue sosteniendo nuestras vidas con su palabra. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sigue sosteniendo el universo con su palabra. Dios sigue sosteniendo la tierra con su palabra y Dios sigue sosteniendo tu vida y mi vida y la vida de los seres humanos con su palabra. Él lo sigue haciendo. La palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios nunca se devalúa. La palabra de Dios nunca empalidece. La palabra de Dios siempre permanecerá. Dice Mateo capítulo 24, y ahorita Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a ir aquí a Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice, Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Este cielo que tú y yo vemos, esta tierra que tú y yo vemos, dice la Biblia, pasarán. Un día pasarán, un día dejarán de existir. Pero mis palabras no pasarán. Es por eso que podemos confiar totalmente en Dios, basado en su palabra, porque nuestra confianza y nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe basado en un movimiento o basado en una institución o basado en la palabra de un hombre. No. Nuestra fe está basada y está anclada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que podemos decir, en Dios confiamos basado en su palabra. Tenemos que tener esta revelación en nuestro corazón, que creemos lo que creemos porque está escrito en la Biblia. Que yo puedo confiar y descansar y depositar todo mi peso, toda mi carga, todo mi mente, todas mis emociones, todo puedo descansar en Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es el fundamento, porque su palabra es la que sostiene nuestra vida y por eso podemos decir, en Dios confiamos, porque Él sigue sosteniendo todas las cosas con su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Y ahí es donde está nuestra confianza. Aquí es donde está nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Quién dijo lo que tú crees? Dios lo dijo en su palabra. En Dios confiamos en su palabra. Y es por eso que podemos ver que la vida de Abraham en el libro de Romanos que estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Como está escrito. ¿Por qué tú crees lo que crees? Porque está escrito en la Biblia. Porque Jesús lo compró para mí, porque Jesús dio su vida para que esto se cumpliera, porque Jesús dio su vida para que la redención se cumpliera, como está escrito.
Escrito está. Tenemos que aprender a que de nuestros labios salga, escrito está. Escrito está. Aleluya. Tenemos que ser más audaces que el enemigo y no permitir que el enemigo nos venga a confundir con las circunstancias. No permitir que el enemigo venga a confundirnos con la adversidad. No permitir que el enemigo venga a confundirnos con la situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque hay una verdad que sobrepasa cualquier hecho. Lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor son hechos que están a punto de cambiar. Lo que tú y yo vemos en las circunstancias que nos rodean son hechos que están a punto de cambiar. Y por eso nuestro enfoque, nuestra mirada no tiene que estar en los hechos que vemos afuera, pero nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar en esta verdad que Dios ha dicho. Hay una verdad que es mayor que cualquier hecho. Hay una verdad absoluta que Dios te ha dado para tu vida, que Dios te ha dado para tu vida personal. Hay una verdad absoluta que Dios te ha dado para tu matrimonio, para tus hijos, para tu negocio, para tu empresa, para tu trabajo, para tu familia en la fe. Hay una palabra de verdad que es mayor que cualquier hecho que esté a nuestro alrededor. Y tenemos que saber que la manera en que ganamos esa batalla contra el enemigo es confiando y creyendo lo que Dios ha hablado en su palabra en la Biblia. En Dios confiamos en su palabra. Yo no puedo decir que confío en Dios y no creer lo que dice su palabra. Yo no puedo decir que confío en Dios y no descansar en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Como está escrito. Aleluya. Hay una importancia que cada día que el enemigo, tenemos un enemigo. También eso es algo que tenemos que no ignorar. Pero tenemos un enemigo que ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un enemigo que ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un enemigo que está debajo de nuestros pies porque Cristo lo puso debajo de nuestros pies. Y quiero que tú y yo podamos ver nuestro mayor ejemplo de cómo vencer al enemigo fue Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro modelo. Jesús nos dio la pauta, nos dio el modelo, nos dio el ejemplo que debemos de seguir. Y podemos ver en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Podemos ver cómo aquí en el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 de Mateo, versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había acabado Jesús de escuchar esta voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo primero que el enemigo quiere venir a poner en duda, a poner en tela de juicio, es si en verdad eres hijo de Dios. Lo primero que el enemigo quiere es destruir la verdad que Dios había hablado a la vida de Jesús a través de esta voz que le dijo: tú eres mi Hijo amado. Lo primero que el enemigo va a querer venir a robarte es la palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón. Pero me impresiona cómo Jesús le responde al enemigo
en el versículo 4 de Mateo 4, y él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, esta Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos, no es la palabra de un hombre, es una palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, esta Biblia, podemos confiar en ella totalmente, porque sale de la boca de Dios. Y esta palabra, oh, aleluya, esta palabra que sale de la boca de Dios. Oh, aleluya. Esta palabra es poderosa. Y Jesús le responde al enemigo diciéndole, escrito está. Entonces el diablo le lleva, en el versículo 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo, el diablo, viene a pervertir la palabra de Dios. Tú tienes que tener cuidado porque muchas veces el enemigo usa a la religión para pervertir una verdad de Dios. Porque muchas veces usa corrientes que están alejadas de Dios para pervertir la palabra de Dios. El enemigo aquí está pervirtiendo una verdad de Dios que está escrita en el Salmo 91, 11 y 12, está el enemigo pervirtiendo esta verdad. Le está diciendo con perversión la verdad de Dios. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y luego el enemigo en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí se encuentra Jesús ante la misión por la cual Él vino, que fue recuperar lo que Adán perdió. ¿Qué dijo el diablo? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Estaba diciendo la verdad el diablo o no? Él le quitó los reinos a Adán desde el principio, porque Adán tenía estos reinos bajo su dominio, pero el diablo, al engañarlo, le quitó estos reinos. Y por eso viene y ahora se lo presenta a Jesús y le dice, la razón por la cual tú veniste, yo la tengo aquí en mis manos. No necesitas ir a la cruz. No necesitas pagar el precio de ir a la cruz. No necesitas pagar el precio de ser golpeado en tu cuerpo. Aquí están los reinos, yo te los doy. Si postrado me adorares. El diablo solo quiere esclavizar a la gente. El diablo solo quiere esclavizar a las personas, trayéndoles las cosas de una manera fácil. No necesitas ir a la iglesia, no necesitas hacer lo que Dios te dijo. Mira, yo te voy a hacer famoso. Mira, yo te voy a dar amigos. Mira, yo voy a hacer que la gente esté delante de ti adulándote. ¿Sabes qué? Tú tienes que tener cuidado. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer, y es uno de sus propósitos, es engañarte. Quería engañar a Jesús. Yo te puedo dar todo fácil, pero gracias a Dios que nuestro Señor y Salvador conoce al enemigo y conoce que el propósito de Dios se va a cumplir de la manera en como Dios lo estableció, no de la manera como el enemigo lo quiera establecer. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque el enemigo tiene su propia manera de llevar a cabo las cosas, pero la mejor manera para llevar a cabo las cosas es a la manera de Dios, de acuerdo al plan de Dios,
de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú tienes que esperar y tienes que ser paciente para que esta manera de Dios se manifieste, porque su palabra se va a manifestar en tu vida. Él dice en la Biblia: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y aquí vemos a Jesús respondiéndole al enemigo en el versículo 10 y le dice: entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hemos nacido solamente para adorar a Dios, adorarlo a Él, exaltarlo a Él, servirle a Él en todo lo que hacemos. Dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo venció Jesús al enemigo? Escrito está. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? Dándole el valor a la palabra que tiene la palabra. ¿Cómo vamos a enfrentar a nuestro enemigo diciéndole: escrito está? Escrito está. Y por eso podemos ver, como estábamos aquí en Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Te he escrito, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí está Dios dándole una palabra a un hombre llamado Abraham, que no tenía hijos, que su esposa era estéril, y le está diciendo Dios: te he dicho que eres padre de muchas gentes. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Delante de Dios. Fíjate bien cómo a lo mejor el hombre lo veía sin hijos. El hombre veía a su esposa estéril. El hombre veía un matrimonio que no tenía descendencia, pero delante de Dios, Dios estaba viendo a Abraham como padre de muchas gentes. Y cuando Abraham hace lo siguiente que dice: a quien creyó, en el momento en el que Abraham creyó, aleluya, en el momento en el que Abraham le creyó a Dios y dijo: Dios, si tú dices que yo soy padre de muchas gentes, yo soy padre de muchas gentes. Te creo, Dios. En ese momento, Dios sabía que Abraham era padre de muchas gentes. Pero en el momento en el que Abraham creyó a Dios, en ese momento él se puso de acuerdo con Dios. Y él se comenzó a ver como Dios lo veía. Aunque no se veía así en lo natural, pero en lo espiritual ya era una verdad, ya era un hecho. Abraham, cuando le creyó a Dios, dijo: Abraham, yo te creo, Dios, yo soy padre de muchas gentes, yo te creo, Dios. Yo te creo, Dios. Aleluya. Tú y yo tenemos que pasar a este paso. Tenemos que pasar a recibir de Dios la palabra que Él ha hablado a nuestro corazón. Él nos ha dicho: hijo, hija, yo te doy esta promesa. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa son salvos. Dios ve a tu familia salva. Ahora tú, cuando decides creer, cuando decides creerle a Dios, ahora tú le dices: yo te creo, Dios. Yo y mi casa somos salvos. Yo y mi casa somos salvos, Dios. Yo y mi casa somos salvos. Y en ese momento, cuando tú le crees a Dios, dice Abraham, le creyó a Dios, porque el Dios que tú y yo creemos da vida a los muertos. Da vida a los muertos. Quizás a tus ojos naturales, tu familia está muerta espiritualmente. Quizás ante los ojos naturales,
Lo que Dios te ha prometido aparentemente está muerto. Quizás ante los oídos naturales estás oyendo, ya no hay esperanza, todo se acabó. Pero recuerda, deja que el Espíritu Santo te recuerde. Permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Permite que el Espíritu Santo te recuerde nuevamente que tu Dios y mi Dios da vida a los muertos. Nuestro Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Esta es la manera de operar de Dios. Nuestro Dios da vida a los muertos. Nuestro Dios habla palabras de vida. Y dice aquí, estamos en Romanos 4:17, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama, y habla, llama las cosas que no son como si fuese. Aleluya. Dios creó el universo con palabras. Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. Él te ha hecho a ti y a mí a su imagen y a su semejanza. Y Él está esperando que tú y yo creamos su palabra y que comencemos a llamar, que comencemos a hablar, que comencemos a crear lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que comencemos a llamar lo que no se ve en lo natural, pero que ya es una realidad en lo espiritual. Oh, aleluya, nuestro Dios quiere que tú y yo actuemos. Nuestro Dios quiere que tú y yo dejemos de ser pasivos. Una de las mentiras, uno de los engaños del enemigo es que Dios tiene el control de todo. Si Dios quiere, lo voy a tener. Si Dios quiere, va a suceder. Eso es un engaño del enemigo, disfrazándolo como la soberanía de Dios. Dios quiere, Dios ya quiso, Dios ya lo proveyó a través de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo proveyó. Ahora eres tú, ahora soy yo el que tenemos que accionar y los que tenemos que hablar y tomar lo que hemos creído y tomar lo que Dios nos ha hablado y decir: yo creo lo que Dios ha dicho y voy a comenzar a llamar las cosas como Dios las llama. Voy a comenzar a hablar las cosas como Dios ya lo llamó en lo espiritual y voy a comenzar a pararme firme en lo que Dios ya me ha dado. Voy a hablar, voy a crear, aleluya. ¿Por qué podemos decir con confianza eso? Porque Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Escrito está en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todo lo que Cristo ya proveyó para ti y para mí como sus hijos es sí y amén. Ya está hecho. Ya Dios lo proveyó. Y dice lo siguiente: por medio de nosotros. ¿Cómo va a manifestar Dios estas promesas? ¿Cómo va Dios a manifestar su verdad? Por medio de nosotros. Dios te necesita a ti, me necesita a mí para establecer su verdad, para establecer sus promesas en esta tierra. Es por medio de nosotros para alabanza de su gloria. Por medio de nosotros para la gloria de Dios.
es por medio de nosotros, pero Dios es el que se lleva la gloria porque Él lo proveyó a través de Jesucristo. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos y confiemos en Dios y confiemos en la palabra y confiemos que al salir la Biblia de nuestros labios, al salir la palabra de Dios de nuestros labios, es la manera en que estamos estableciendo que vuelva a sostener, que vuelva a surgir el plan y el propósito de Dios como Él ya lo había establecido desde el principio. Cada promesa de Dios que Dios ha dado a tu vida y a mi vida a través de Jesucristo están esperando ser activadas porque Dios ya lo declaró, porque Dios ya lo estableció, pero ahora Dios está esperando que por medio de nosotros se activen esas promesas. Que por medio de nosotros vuelvan a activarse esas promesas, vuelvan a activarse, oh aleluya, esas palabras de vida a lo que estaba muerto. Y cuando eso acontece, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Alabado sea Dios porque Él nos ha puesto en esta posición de que la palabra de Dios sigue sosteniendo todas las cosas. La palabra de Dios sigue sosteniendo todas las cosas. Y Dios está esperando que sus hijos, nosotros, por eso dice la escritura que acabamos de leer, por medio de nosotros, hablando la Biblia, hablando la palabra, hablando las promesas de Dios, estamos nuevamente activando. Estamos activando. Estamos moviendo, aleluya. Sus promesas continúan esperando la activación para la gloria de Dios a través de nosotros. Sus promesas están esperando la activación para tu vida a través de nosotros para la gloria de Dios. Sus promesas siguen vigentes. Su poder sigue vigente. La palabra sigue siendo vigente. La palabra sigue siendo poderosa. La Biblia sigue siendo poderosa. La Biblia sigue siendo hoy la misma que fue ayer, la misma que será mañana. Pero Él está esperando que nosotros creemos las cosas por la palabra en nuestros labios. Por medio de nosotros, Dios activa las promesas que Él sostiene en este universo para la gloria de Dios. Cada promesa de Dios no muere ni desaparece. Tanto las cosas visibles como las promesas son sustentadas por la palabra de Dios. Permitamos en nuestra vida, permitamos en nuestro corazón que sus promesas aviven nuestro corazón. Que sus promesas, las promesas de Dios, hagan un gozo en nuestro corazón, causen un fuego en nuestro corazón, causen una alegría en nuestro corazón, causen un despertar en nuestro corazón. Y luego comencemos a hablar la palabra, comencemos a hablar cada promesa que Dios nos ha dado. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y comencemos a llamar las cosas que en lo natural parece que no son, pero en lo espiritual ya son un hecho. Fuimos creados con este mismo propósito de poder mantener. Oh, aleluya. Fuimos creados con el propósito de activar las promesas de Dios. Porque Él ya sustenta todas las cosas. Dios no cambia su promesa. Dios no cambia de opinión. Dios decidió bendecirte y Él no va a cambiar su opinión de bendecirte. Pero eres tú y soy yo quienes decidimos creer, no solamente con la mente, no solamente con la emoción, pero decidimos creer con el corazón. Y porque creemos con el corazón es que hablamos con la boca para la activación. Porque Dios ya lo estableció y ya lo está sosteniendo. Pero nosotros hablamos para la activación de ese propósito de Dios para nuestra vida.
confiamos en Dios, confiamos en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra respecto al área que tú estás creyendo hoy? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto a la situación que tú estás viviendo hoy? Busca la respuesta en su palabra. Y una vez que la encuentres, cree con todo tu corazón lo que dice Dios. Y si crees con todo tu corazón, comienza a hablar para activar esa promesa de Dios en tu vida. Y una vez que estás hablando, gózate porque Dios está moviendo y está apresurando su palabra para ponerla por obra. ¿Por qué podemos caminar de esta manera? Porque cada uno invitó a Jesucristo a su corazón. Tú y yo podemos vivir de esta manera que hemos hablado hoy, siempre y cuando tengamos a Jesús en nuestro corazón. Siempre y cuando hayamos nacido de nuevo y Jesús esté en nuestro corazón. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es un día para tenerlo en tu corazón. Hoy es un día para decirle sí a Jesús, para decirle sí al Salvador. Quiero leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un día tú y yo nacimos en la carne. Cuando nuestros padres se amaron, cuando nuestros padres se unieron, ellos plantaron una semilla que ahora nosotros somos producto de esa semilla, donde Dios sopló aliento de vida en nosotros y nacimos en la carne según los años que tú tienes. Pero Dios está diciendo aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Dios está diciendo aquí es: un día tú naciste en la carne, pero ahora llega un día donde tú tienes que nacer de Dios, donde tú tienes que nacer en el Espíritu, donde nos habla Dios no de nacer en la carne nuevamente, pero nacer en el Espíritu, tener un espíritu nuevo. ¿Y cómo es que podemos recibir a Jesús? ¿Cómo es que podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos tener un espíritu nuevo? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice la respuesta. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La manera en que yo recibo a Jesús es creyendo en mi corazón que Jesús murió por mí, pero que Dios le levantó de los muertos, y ahora yo creo que Él es el Señor y lo recibo como mi Señor en mi vida personal. Lo creo en mi corazón, lo hablo con mi boca, y en ese momento tú recibes a Jesús. Yo voy a hacer esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración en voz alta, de manera que te puedes oír, y ten la seguridad que Jesús te dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Di conmigo en voz alta este día: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz por mí, que resucitaste por mí, y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y que nunca más seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, tenga por seguro que usted recibió a Jesús. Tenga por seguro que usted nació de nuevo.
y tenga por seguro que ahora usted es un hijo de Dios y que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ahora tiene que comenzar a leer su herencia como hijo de Dios. Tiene que seguir yendo a una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios y descubrir todas las bendiciones que Dios ha derramado para su vida. Ahora, cada uno de nosotros hemos oído la palabra hoy. Tú has escuchado el mensaje del Espíritu Santo a través de la Biblia. Y hoy en este día quiero orar y ponerme de acuerdo con ustedes. Espíritu Santo, que lo que hoy tú has hablado a nuestro corazón, lo creemos, Dios. Y queremos volver a confiar en ti como lo hacíamos desde el principio, confiando en tu palabra, sabiendo que tu palabra sigue sosteniendo el universo, sabiendo que tu palabra sigue sosteniendo todas las cosas, sabiendo, Dios, que tu palabra está viva y está esperando ser activada por nosotros. Espíritu Santo, recuérdanos este día en qué área hemos dejado de activar la palabra, qué promesa hemos dejado de activar en las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo, recuérdanos, y una vez que nos recuerdes, Espíritu Santo, recuérdanos la palabra que tenemos que activar en esas áreas que nos has recordado. En el nombre de Jesús, yo declaro que lo que tú me estás recordando, Espíritu Santo, yo lo creo. Y porque lo creo, lo hablo. Y porque lo hablo, activo la promesa de mi Dios. Y yo creo, Señor, que tu palabra seguirá manifestándose con gran poder en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Dios nos ama. Él te ama. Él me ama a mí. Aleluya. Y todo lo que Dios nos muestra es amor, es por amor. Y queremos tomar el tiempo este día para dar la oportunidad a cada uno de ustedes de honrar a Dios con sus bienes, de honrar a Dios con lo bueno que Dios ha sido con ustedes, como lo es conmigo en nuestra economía y en nuestras finanzas. Y quiero leer Proverbios capítulo 11, versículo 23. Proverbios capítulo 11, versículo 23. Y dice lo siguiente: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El hecho de que tú y yo tengamos a Jesús en nuestro corazón, eso nos pone en una posición de justicia que Jesús compró para nosotros. Hoy nosotros somos justos. Y dice, el deseo de los justos es solamente el bien. Y compartimos estas verdades contigo, de honrar a Dios con tus bienes y de honrar a Dios porque es la manera en que nosotros vivimos, honrando a Dios con nuestros bienes. Y hemos visto bien para nuestra vida. Hemos visto el bien de Dios en nuestro hogar. Hemos visto el bien de Dios en todas las áreas que Dios nos ha llamado en su obra y en su iglesia. Por eso compartimos estas verdades contigo, porque queremos que tú también veas el bien de Dios en tu vida. Dice el versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que quien reparte les es añadido más. No dice la Escritura que se te es quitado o que te quedas con menos. En nuestra mente natural, el quitarte pudiera parecer que tienes menos, pero no es así, porque hay un mundo espiritual, el cual dice, cuando tú repartes, te es añadido más. Y luego dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí nos está diciendo la palabra, la razón
por la cual la gente vive en pobreza. La razón por la cual la gente vive en pobreza es porque retienen más de lo que es justo. Quiere decir que no están dando. Quiere decir que no están repartiendo. Quiere decir que no están siendo dadores, dadivosos. Por eso están en pobreza. Y es por eso que es tan importante que nosotros no solamente veamos las cosas desde el mundo natural y que no solamente veamos que la solución para este mundo es darle de comer a todos sin importar si trabajan o no trabajan, sin importar si son flojos o no son flojos. No es esa la manera en que Dios ha establecido en su palabra que debemos de vivir. La Biblia dice: quien no trabaja, que no coma. Porque Dios no aprueba la flojera, Dios no aprueba la pereza, Dios aprueba el trabajo. Porque el trabajo es una bendición, porque Dios te ha dado un talento para hacer bendición, Dios te ha dado una habilidad para hacer bendición. Y dice Dios que cuando el hombre es diligente, este hombre no estará en pobreza. Aquí vemos que Dios nos está diciendo un principio para no estar en pobreza. Si ya no quieres vivir en pobreza, deja de retener, deja de guardar, deja de solo pensar solo en ti y pensar solo egoístamente de decir: yo no le voy a dar a nadie porque nadie me ha ayudado a mí. Porque ese pensamiento de retener te va a llevar a la pobreza. Pero dice Dios, cuando tú repartes, te es añadido más. Y luego dice el versículo 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios dice: el que saciare, el que piensa en otros, el que da a otros, el que da para que otros oigan el mensaje, el que da para el reino de Dios, que dice: el que sacia a otros, él también será saciado. Tú y yo necesitamos escudriñar nuestro corazón. Necesitamos escudriñar los motivos de nuestro corazón. Y necesitamos decir: ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Qué es el motivo por el cual no doy? ¿Qué es el motivo por el cual estoy reteniendo? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en mi corazón? Y deja que el Espíritu Santo te haga libre de la pobreza. Deja que el Espíritu Santo te ponga en esa posición de bendición. Dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen y vienen a pobreza. La razón por la cual te compartimos estas verdades es porque queremos que tú estés cada día recibiendo de Dios y viendo cómo Dios te añade más. Así que este día, prepara ahí tu ofrenda, prepara tu semilla, prepara tu diezmo y vamos a orar en este momento por tu economía y tus finanzas. Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Nos has dado talentos, habilidades, trabajo, bienes, y hoy, Dios, te honramos con nuestro diezmo, con nuestra semilla, con nuestra ofrenda. Y yo me pongo de acuerdo, Dios, con cada uno de tus hijos que están siendo obedientes a tu palabra, que ellos puedan ver cómo tú les añades en todas las áreas de su vida y cómo tú les sorprendes más de lo que ellos puedan imaginar. En el nombre de Jesús, bendigo las finanzas, bendigo la economía de cada uno de tus hijos y me pongo de acuerdo con ellos, Dios, por lo que dice tu palabra, que tú les saldrás al encuentro con bendiciones de bien, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Mantente expectante. Mantente expectante. Haz lo que Dios ha hablado a tu corazón este día. Espera lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago 1:17 dice:
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es por eso que este mes y el cierre de año nos mantenemos expectantes, esperando recibir lo mejor de Dios, porque Dios solo sabe dar lo mejor. Así que mantente expectante, mantente conectado, comparte este mensaje con aquellos que tú amas, comparte este mensaje para que más personas lo puedan oír, y recuerda, Dios te saldrá al encuentro con bendiciones de bien. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga, te amamos. El Señor tiene sosteniendo tu vida todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.